las obras de Dios tienen que ser perseguidas, calumniadas, injuriadas, pero esta obra, que es de Dios, sin lugar a duda, no la callará nadie. ¿Habrá momentos más difíciles? ¿Tendremos que pasar? Pues sí, los pasaremos, pero con la ayuda de Dios los soportaremos. Y lo que no haremos nunca será claudicar para que el demonio monte sus cuarteles generales. Os digo a todos, los que no me conocéis o los que me conocéis solo de vista, que me llamo Julián Argüello, que en este momento tengo 79 años, que soy un hombre casado, que tengo 2 hijos, que mi mujer se llama Rosa María y mis hijos, Julián Paulino, uno que es sacerdote y la reparadora, monja, pues que se llama Rosa María como su madre. Yo era hijo del cuerpo, mi padre era de la Guardia Civil, era capitán de la Guardia Civil, estaba en San Lorenzo del Escorial, estuve unos años y a los años, pocos años de estar, pues me fui a la empresa privada, un laboratorio de productos farmacéuticos. Y bueno, y así pues dejé el cuerpo de la Guardia Civil y pasé a poderme dedicar con mayor tranquilidad y con mayor sosiego ¿a qué? A conocer a Luz Amparo, a conocer todos los hechos de las apariciones y a vivir todo lo que Dios quiso que viviera, de lo cual fui testigo. Y encontrar a una mujer pues verdaderamente extraordinaria. O sea, sin lugar a duda, ahora lo digo, un instrumento de Dios. En aquellos momentos yo que la conocí no pensaba esto, porque pensaba, digo, siempre, a lo mejor es una pobre mujer que cree ver cosas que no veo tal, pero en cuanto yo la conocí y la traté y hablé con ella y me convenció totalmente de que ella era un instrumento de la Virgen, que el Señor la estaba utilizando allí, la Virgen en Prado Nuevo del Escorial, y que tenía una misión que era la misión de hacernos a todos mejores cristianos, los que ya éramos cristianos, pues que fuéramos mejores cristianos y respondiéramos a transmitir la religión a todos aquellos otros hermanos nuestros que estaban olvidados o que no querían saber nada. Y así fue. Era el movimiento de la aparición de la Virgen en Prado Nuevo del Escorial, se empezó a difundir enormemente. Y venían gente de todas las partes de España y gente, como te he dicho antes, que venían del extranjero. Y bueno, pues sin lugar a duda, la difusión fue enorme. Incluso medios de comunicación, algunos atacando sin fundamento y sin tener bases para atacarlos, pero solo por hacer daño, pero también había otros pues, que reconocían los hechos de Prado Nuevo del Escorial y que muchas de las gentes que habían allí ido pues no creían y se habían convertido. Y muchos jóvenes que habían ido a los seminarios y habían estado también, jóvenes chicas que se habían integrado en las reparadoras o en otras monjas, y que entonces todo, sin lugar a duda, los frutos, dice, por los frutos los conoceréis, y sin lugar a duda los frutos allí los hubo. Ha habido, pues como siempre que aparece una aparición, y como vosotros sabéis, pues siempre surgen enemigos que quieren acabar con ella y entonces, bueno, pues eso no, el Escorial no iba a ser una excepción. Y entonces empezaron a buscar fallos en los mensajes, porque claro, los mensajes los recibía Amparo y los daba Amparo, lo grababan en una cinta magnetofónica y luego lo escribían. Y resulta que eminentes teólogos que tuvieron la misión de buscar el fallo religioso, dogmático o algo que fallara en el tema de Prado Nuevo del Escorial para prohibirlo, todo en contra de
de la mujer que decía que veía a la Virgen y de los locos alucinados que íbamos con ella o que estábamos con ella. Tenía que ser así porque todas las cosas de la Iglesia han sido siempre perseguidas. Y entonces no iban a ser. Entonces vivimos momentos de verdadera complicación, o sea, momentos de que nos llegaron a prohibir hasta entrar en el Prado. Nos llegaron a quitar las imágenes de la Virgen que utilizábamos para rezar el rosario. Tenían una orden del ayuntamiento que venía y como el local era del ayuntamiento de un amigo de ellos, pues resulta que nos cogían las imágenes y se las llevaban. Se llegaron a llevar 10 imágenes, no sé cuántas. Bueno, y entonces eso pues trajo problemas porque el cura pues don Pablo los apoyaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunas veces hubo algunos problemas en las iglesias también, en la parroquia en la que estaba don Pablo, más o menos rectificaron su conducta, porque el propio don Pablo cayó enfermo, el médico, y estuvo en el hospital, y estando en el hospital lo estuvieron atendiendo las hermanas reparadoras de Luz Amparo. Incluso le visitó Amparo y le dijo que cuando saliera del hospital que la avisara que para llevarle a casa nuestra, a la residencia nuestra, para que le atendieran allí las hermanas y demás. Quiero hacer yo una reseña del apostolado que te comentaba hace un momento, que hicimos a Alicante, me has dicho tú. Fuimos a la iglesia, conocimos al sacerdote y el sacerdote quedó entusiasmado al oír hablar a Amparo, a mí y a todos los que estábamos allí. Estuvimos con él y preparó para el día siguiente, por la tarde, al terminar la misa, el apostolado. Y bueno, pues era la primera vez que hacíamos un apostolado en una iglesia. Y Amparo estaba todavía más nerviosa que yo estaba, ¿no? Y la pobre Amparo, pues ya por fin yo hice la presentación y Luz Amparo os va a hablar de su experiencia y le vais a preguntar lo que queráis, que ella os va a contestar a todo. Y cuando digo esto, digo, bueno, Amparo, se me queda Amparo con una cara de miedo, mirando la pobre, y me dice, Julián, ¿y qué les digo? Y yo digo, Dios mío, me preguntas a mí que qué les dices. ¿Yo qué te voy a decir, Amparo? Mira, estate tranquila. Estuve a punto de decirlo, que el Espíritu Santo lo tienes aquí contigo. Y lo mismo que en otras numerosas ocasiones no te has preparado, porque yo que fui con ella, nunca le vi que se preparara un guión con las 4 o 5 preguntas más importantes. Nada, ella al descubierto todo. Y entonces era cuando entramos allí y cuando ella empezó a hablar ya, se le parecía que se fue tranquilizando y aquel apostolado pues duró, aquella charla, pues más de una hora. Y estaba la iglesia que no se cabía uno más, allí no cabía uno más. Y entonces, bueno, pues fue contando sus cosas, sus experiencias y demás, pero yo tengo grabado la cara de Amparo diciéndome, ¿y qué digo, Julián? Digo, ¿me lo preguntas a mí? Digo, tú sabrás lo que tienes que decir. Y bueno, fue pues un momento de alegría, porque fue un éxito rotundo. El sacerdote, aquel con mucha gente, empezó a ir a Prado Nuevo del Escorial y fue durante varios meses y llevó mucha gente. Y esto pues es otro de las labores de los apostolados que se hacía en este caso en España y en Francia, que fuimos, y en Portugal, que también fuimos, pero luego pues fuimos a París. Y en París pues es curioso porque Amparo, pues yo no sé, pero yo creo que sin tener ni idea casi de español, pues habló francés porque la entendían los franceses, todos la entendían lo que ella decía y todos la entendíamos lo que decían. A partir del primer sábado siguiente ya fueran 1 o 2 autocares de Francia a asistir al rezo del Santo Rosario. Porque empezamos pues siendo muy poquitos, pero llegó un momento verdaderamente importante que nos hicieron un cálculo de las personas que podían estar un primer sábado de mes y nos dieron la cifra muy próxima a 30.000 personas. Entonces, en unos años, como os estoy diciendo,
el hecho de la aparición de la Virgen se fue transmitiendo de unas personas a otras, incluso yo no diría solo de unas personas a otras, sino personas de otras nacionalidades, personas de Portugal, venían autocares los primeros sábados de mes, de Francia igual, de Italia también había algunos que habían venido, y en fin, y de otros sitios que iban viniendo pues a conocer y a rezar el rosario, porque la Virgen, al hablar con Amparo, entre otras cosas, le pidió la construcción de una capilla en la que el Santísimo estuviera expuesto las 24 horas del día para que peregrinos de todas las partes del mundo pudieran venir a ese lugar a adorar al Santísimo y a rezar, a hacer oración. Y entonces incluso la Virgen en aquella primera aparición prometió que el agua de la fuente que estaba al lado del árbol de la aparición curaría, y que aquellas personas que fueran allí a rezar el rosario y a otras, o a dar culto al Santísimo, pues que serían marcados con una cruz en la frente. Por eso que yo crea en aquello, después de haber conocido a Amparo, después de ver las repercusiones en muchas familias, en mucha gente que no creía y se convirtió, después de ver a jóvenes como mis hijos que se hicieron religiosos, o después de conocer pues, a las reparadoras que fueron creadas por ella prácticamente. Y entonces ya más de 100 jóvenes que estaban en esos momentos en los que no había vocaciones en los conventos llevando una vida religiosa y demás, pues sin lugar a duda el hecho era claro y evidente. Pues a los peregrinos lo primero que haría sería lanzarles un llamamiento y decirles que todos aquellos que como consecuencia de las circunstancias han dejado de ir por allí y han seguido siendo mejores cristianos, pues que no han perdido el tiempo, pero yo les seguiría insistiendo en que es bueno para ellos y para las familias, sus familias, y el estar allí reunidos un rato, un tiempo, para dar la oración del rosario, que es la oración favorita de la Virgen, y la Virgen está pidiendo rosarios en este momento en mensajes, en montones de mensajes, diciendo que si rezáramos todos los rosarios que había que rezar, el mundo se podría hasta salvar. Todos los hombres, todos, tenemos que presentarnos ante Dios. Y en ese momento de presentación ante Dios, cada uno aparecerá con sus virtudes y con sus defectos, con sus cosas bien hechas, regulares, de las que se ha arrepentido y de las que ha pedido perdón y de los que no ha hecho perdón. Entonces yo tengo que pensar en que me tengo que presentar ante Dios. Por eso mi vida procuro orientarla a estar lo más cerca de Dios posible y conseguir la auténtica felicidad, que es esa. No que te toque la lotería y que tengas mucho dinero, no. La auténtica felicidad la tienen los cristianos porque llevan la cruz, y algunos muy pesada, pero precisamente al ser cristiano te capacita para tener una fuerza especial para aguantar la enfermedad. Jesucristo nos dio el ejemplo, dejándose crucificar en una cruz voluntariamente y muriendo en la cruz. Entonces, no puedo ser el discípulo más que el Maestro. Dios sabe lo que yo he hecho y lo que yo hago, ¿lo hago para que me juzguen los hombres? No. Los hombres no me preocupan a mí, para que me juzgue Dios, y quiero que sea todo el agrado de Dios, y creo no contravenir nada de lo que Él me ha enseñado, y entonces que me dé fuerzas para las dificultades, que seguro que las necesito y las necesitaré y tendré dificultades, seguro por lo que decíamos antes, el cristiano sin cruz no es cristiano.